Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Y ahora qué? Hoy día estamos con un invitado muy especial que teníamos muchas ganas de conversar con él, especialmente por su trayectoria profesional y también porque estudió lo mismo que nosotros, que es Derecho, y en la misma universidad también. Así que tenemos muchas cosas en común. Y hoy día estamos con Benjamín Salas. ¿Cómo está ahí, Uh, Benja? Hola, hola, ¿qué tal? Oye, lo primero que te vamos a pedir, que es con lo que hacemos con todos los invitados, es que se presenten un poquito, que nos cuenten cuál es su trayectoria, pero muy brevemente, o sea, no más de 2, 3 minutos, pero de lo que tú has hecho en tu carrera para que la gente que no te conoce, sabe a lo que te has dedicado en tu carrera. Claro, y después vamos a ver los temas en profundidad. Ya, pues, obvio. Bueno, yo egresé de Derecho en la Católica, di el examen de grado el año 2016, en marzo del 2016, y después entré a trabajar a la Cancillería, al equipo jurídico de Chile en los casos con Bolivia en la Corte Internacional de Justicia. Teníamos en ese momento dos casos pendientes con Bolivia, y estuve en ese equipo cerca de 2 años y medio hasta la elección del expresidente Piñera. Y después de eso, el expresidente me invitó a unirme a su equipo en la presidencia de la República como su asesor en política exterior, su asesor internacional. Y ahí estuve un poco más de 3 años. Y después me fui a Washington, D.C., donde trabajé en un estudio que se dedica a litigios internacionales, que es un estudio que solo representa estados. Y ya estuve en ese estudio un poco menos de un año antes de partir mi máster en Columbia. Y después de terminar mi máster, hice una estadía de investigación académica en Colombia, y después me contrataron como profesor adjunto en la universidad para hacer un curso sobre la Corte Internacional de Justicia. Y después me vine a La Haya, donde ya llevo 2 años trabajando como el consejero jurídico o law clerk de uno de los jueces de la Corte, y ahora hace 2 semanas como jefe de gabinete del presidente de la Corte. Y Me demoré felicitaciones por eso también, porque es increíble. menos de 2 minutos. Claro, grande. Oye, Benja, yo quiero ir un poquito para atrás, quiero partir del principio, como dicen por ahí. ¿Cómo nace tu pasión del derecho internacional? ¿Por qué? ¿Tenías una dimensión internacional? ¿Qué tuviste en la universidad? ¿Qué te movió hacia allá? No era algo que hubiese necesariamente existido desde siempre. Yo creo que en el colegio, cuando estaba terminando el colegio, me interesaba en general el mundo de las relaciones internacionales, pero no era ningún tipo como de ni gran conocedor, ni que participaba en todas las instancias del colegio que existían. Sí, me interesaba, pero creo que me interesaba como el mundo diplomático, pero de manera bastante general, te diría. No entré a derecho como pensando en derecho internacional, y después cuando tuve el ramo, que en mi tiempo era un ramo de 5 créditos nomás, que se tenía en tercer año, como que se me abrió un mundo. Fue como que entré a esa clase, me senté y fue como, wow, esto es a lo que me quiero dedicar. ¿Qué profesor Eh, tuviste o profesora? Se llamaba Alejandra Foyt, y la Javiera Mira, que ya no hacen clase en Ah, la universidad. Y la Alejandra Foyt está casada con Raúl Madrid, Ah, no. como, Wow, como dato wow. rosa. Eh, Buen dato. Y ellas dos hacían un OPR que se llama Derecho de la Unión Europea, y además hacían Derecho Internacional Público. Y además, la Alejandra Foyt, era la persona que históricamente había estado encargada del equipo del YESAP, de la Católica, que es Ah, del claro. Mundial de Derecho Internacional. Entonces, como que tuve la primera vez el ramo, me di cuenta que me encantó. Fue de verdad como que se me abrieron los ojos, como que no. Y en verdad no era algo que venía como pensando desde el principio, fue como bastante Claro. accidental. Y después nos contaron de esta competencia, ella como profesora nos contó de esta competencia, nos motivó a que postuláramos, y postulé al equipo de la Católica y participé en la competencia. Y ahí fue ya como un camino, como que ahí ya como que me metí como Esto en es lo el tema. mío. Claro, y ahí como Eh, que, y ahí como que seguí. Y mientras más me iba metiendo en el tema, me daba cuenta que más me interesaba, aunque obviamente estaba consciente de que era un camino laboral difícil, sobre todo porque no existen tantas oportunidades para poder ejercerlo en Chile. Entonces, como que estaba consciente que me estaba metiendo en un tema en donde no estaba en ese momento seguro si realmente iba a poder construir una carrera en torno a eso. claro. Y si no era en Chile, igual teníais la idea en la cabeza de quizás trabajar afuera. ¿Te llamaba a trabajar en el exterior o no? Sí, a mí siempre como que nunca me sentí nunca me he sentido territorialmente circunscrito a tener que vivir en Chile, ni formarme bien en Chile. Igual creo que por la cercanía con la familia y los amigos, uno igual como que siempre es más fácil pensar en una vida Claro. en Chile. Eh,
pero también con el tiempo me di cuenta que existen más oportunidades de las que uno cree en derecho internacional en Chile, como que uno automáticamente piensa en gobierno, organizaciones internacionales, pero que cada vez más, incluso desde el sector privado, se están haciendo más y más importantes los departamentos, o a veces son grupos chicos dentro de los estudios que tienen que ver temas de derecho internacional, y yo creo que es una expertise que cada vez se hace más necesaria, porque al final igual en la mayoría de las interacciones que uno tiene, incluso en el mundo privado, hay cierto momento en donde hay aspectos que están regulados a través de tratados internacionales, por ejemplo, que pueden afectar al inversionista, pueden afectar al empresario. Entonces, una expertise que mientras uno más se va metiendo en el tema, se da cuenta que hay más oportunidades de las que uno cree. Increíble. Oye, Benja, ¿y cuándo diste tu examen de grado? Y me imagino que en algún punto de esa etapa empezaste a preguntarte como, ¿y ahora qué? ¿Lo de la Sí, Cancillería fue tu primera opción? ¿O te preguntaste, pucha, quizá debería empezar un estudio? ¿Cómo fue ese proceso? sí, bueno, la historia en verdad ¿Eh? la historia es poco conocida, y es igual, Exclusiva, Agustín, exclusiva. está Primicia, primicia. es notable la historia. Yo estaba, antes de empezar a estudiar para el examen de grado, participamos por segunda vez en el equipo, en el YESAP, por segunda vez en la competencia. Yo participé la primera vez en 2013, después me fui de intercambio un año, o sea, 6 meses, y cuando volví de intercambio ¿Dónde? participé en París, me fui de intercambio. Que también fue una decisión estratégica, porque yo sabía que en el derecho internacional el francés era importante, y que si quería desarrollar una carrera en derecho internacional, tener conocimientos de Claro. francés iba a ser algo que iba a necesitar. ¿Y aprendiste? Sí, pero porque tomé un año completo clases antes del intercambio, Ah, ya. y en el intercambio tomé los ramos en francés en la universidad, que no fue nada buena la experiencia, y las notas fueron Me pésimas, imagino. y cuando estaba postulando a los posgrados y te pedían las notas del intercambio, sufría teniendo que entregarlas, porque trataba de buscar formas de explicar de que eran tan malas las notas porque me costaba mucho entender lo que el profesor estaba diciendo, ¿cachai? Claro. Pero al final fue un sacrificio necesario, porque después de eso, después de ese semestre con puro ramo de francés quedé con un nivel por lo menos decente. Bueno, y entonces, después hicimos la segunda vez el YESAP, y cuando hicimos la segunda vez el YESAP, nosotros llegamos a la final del mundo. Salimos segundo con mi equipo a nivel mundial, que fue la primera vez que Wow. un equipo chileno llegó a la final mundial, y Eso fue en Washington siempre la final, en ¿no? Washington, ¿Y en sí. qué año estuviste, estabas ahí? ¿En quinto? En quinto, sí, estaba en quinto justo Bueno, antes del examen de grado. Como que en el fondo increíble. terminó la competencia y volví a estudiar el examen de grado. Y, y después, y lo que pasó es que durante la competencia estaba al mismo tiempo en Washington el equipo de Chile ante la Haya, el equipo jurídico ante la Haya, porque estaban en una conferencia de Derecho Internacional. Entonces nos fueron a ver competir, o como que estaban, no sé si fueron a las competencias, pero al menos como que estaban en contacto con el equipo. Y ahí Sin nosotros, presión. claro, y ahí nosotros conocimos a los miembros que estaban trabajando en la Cancillería, que en ese momento estaba Alberto Van Claveren, que ahora es el canciller, la María Teresa Infante, Claudio Grossman, en ese momento la gente estaba José Miguel Insulza. Bueno, y la cuestión es que después Wow. nosotros volvimos a Chile, y tuvimos como un par de conversaciones con ellos, y en el fondo a mí como que yo sabía que me interesaría mucho entrar a trabajar a esos casos, porque era bastante única la posibilidad de que Chile tuviera casos pendientes ante la Haya. En el fondo, de hecho, después de los dos casos con Bolivia no hemos tenido otro. Es probable que durante mucho tiempo no tengamos otro caso ante la Corte. Entonces había como una circunstancia muy especial de que justo cuando yo estaba terminando el examen de grado, Chile tenía dos casos pendientes que estaban activos y los cuales se requería trabajo. Todo Entonces, se alineó, todo se alineó. sí, pero no tanto, porque cuando yo me junté pedí una reunión con los que estaban acá, con los que estaban como coordinadores del equipo, para decirles que me interesaría mucho entrar a trabajar con ellos, producto de que nos habíamos conocido a través de la competencia del YESAP. Yo ocupé eso como carta de entrada para juntarme con ellos, ¿cachai? Entonces, con eso por lo menos logré que me recibieran, pero me dijeron que no tenían plata, porque en ese momento que el segundo gobierno Siempre de la Bachelet. respuesta es la misma en las competencias, que no hay plata. Exacto. Entonces, este era el segundo gobierno de Bachelet, y había un congelamiento de cualquier tipo de nuevas contrataciones honorarios. Entonces yo les dije que estaba dispuesto a trabajarles gratis, y que yo les iba a trabajar gratis para como demostrarles que en verdad les valía la pena contratarme, y que buscaran. Wow, Y qué trabajé grande. 4 meses gratis en la Cancillería, como una especie como de voluntario. Como un Y pasante al final, entre sí, como un comillas. pasante.
claro, pero están todos mis amigos ganando plata, están todos ya como en sus pegas de estudio, con sueldos increíbles, yéndose a vivir fuera a sus Pero ya, departamentos. ya habíais dado el examen de grado. Listo, sí, ya había dado el examen de grado, pero no tenían para poder contratarme, entonces dije, bueno, en verdad no quiero ninguna otra, esta es la pega que quiero, entonces prefiero hacerla gratis que no hacerla. Mi apuesta era que después de un par de meses se iban ellos como a dar cuenta de que no podía eternamente seguir gratis, entonces Obvio, sí. esa era mi apuesta, ¿cachai? Bueno, y funcionó, y como a los 4, y yo creo que fueron como 3 o 4 meses que trabajé gratis, y después me dijeron que ya que habían como logrado redistribuir unas platas, así que me podían ofrecer un contrato en la Cancillería. Al Y así fin, no dijiste al fin. Como- Ya, bien, pero ese es un gran ejemplo, ¿ah? Ese es como, imagínate, Agustín, ¿tú harías una cosa así? Yo creo que si es el trabajo de mis sueños, y si son 4 meses como hizo Benja, yo creo que sí. Más de Claro, eso, inviable. difícil. Oye, y el YESAP entonces fue un trampolín para empezar tu carrera claramente. O sea, fue un trampolín gigante y de hecho es el común denominador que más se ha repetido a lo largo de mi carrera. En los lugares donde voy, lo que une a la gente es haber hecho el YESAP. Es una comunidad chiquitita y el YESAP es como un sello de garantía. Por ejemplo, en la corte, la mayoría de las personas que trabajan en la corte, más del 50% seguro, todos han pasado por el YESAP. Claro. Hay jueces de la corte que hace 40, 50 años atrás participaron en la competencia. Nosotros tenemos que contratar pasantes todos los años y yo reconozco que cuando elegimos al pasante de mi equipo, las personas que pasaron por el YESA para mí igual tienen otro estándar frente a los Le que no lo vamos, hicieron. le vamos a decir a un amigo nuestro entonces que hizo el Yes y le encanta. Mm. Oye, Ja, ya, yo quiero saber un poco cómo era tu día a día en la Cancillería. ¿Cuál era tu pega al final? Porque me imagino que como abogado junior no tenía ahí al principio quizá cuánta responsabilidad. Así que, ¿qué hacía ahí? Sí, mira, partí arreglando los pies de página. O sea, ¿Ya? ¿De algo te o guste? sea, partí arreglando los pies de página y partí ayudando con traducciones. Una de las dificultades de los casos con Chile y con Bolivia es que como las comunicaciones entre los dos países eran en castellano, pero el idioma de la corte son en inglés y en francés, había que traducir al inglés todos los documentos y había que Ya. revisar que las traducciones que había hecho Bolivia fueran correctas y no estuvieran como a través de las traducciones tratando como de inducir a la corte un camino equivocado. Yo me Entonces yo imagino que tenía que, pasó algunas veces, ¿o no? no, muchísimas, y teníamos que después nosotros Claro. presentar nuestras propias traducciones. Ay, Y después, ahora estando en la corte, me ha tocado ver desde el otro lado cómo uno tiene que contrastar las traducciones que presentan las partes, pero que uno no siempre tiene personas para todos los idiomas. Entonces, por ejemplo, ahora en el caso, tenemos casos con Rusia, con Ucrania, casos entre claro. Armenia y Azerbaiyán, donde no hay nadie en la corte que hable esos idiomas. Entonces, hay menos posibilidad de poder de verdad revisar si las traducciones son correctas o no. ¿Cachai? Claro, qué Es difícil. un problema, sí, un problema, gente. Pero estaba ya abocado 100% al caso Chile-Bolivia al final, en la Cancillería. Sí, al principio sí, y después cuando esos casos entraban como en ciertos recesos, porque estaba Bolivia, en el fondo estaba a la espera de que Bolivia entregara la contestación de la demanda, o la dúplica, o la réplica, según fuera el caso, ahí lo que hicieron es que me traspasaron a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, y Ya, comencé a wow. trabajar en temas limítrofes con Argentina y con Perú. Y en particular en los temas de campos de hielo sur con Argentina, donde es una zona Delicado. que sí, y que todavía no está demarcado el territorio. También tenemos una controversia en el mar Austral por la plataforma continental, que es básicamente como la parte del continente que se sumerge debajo Claro. del mar y sobre lo cual los estados son dueños de los recursos naturales que están ahí. Entonces ahí hay otra controversia con Argentina y con Perú tenemos muchos problemas con recursos hídricos compartidos, porque Chile es el estado aguas abajo, entonces Mm. la utilización de aguas que hace Perú afecta la cantidad de agua que llega a Chile y eso ha generado problemas de irrigación en el norte de Chile. Entonces también estuve revisando esos temas. Pero además son Viste que casos, el derecho internacional existe, Agustín, y es pero no, sí importante. existen, Hay que pero sacar además ese estigma. Sí, me llama la atención que son casos técnicamente muy difíciles. O sea, sí, ¿quién po. te prepara para ver esos temas? Tenéis que investigar mucho, me imagino también. Demasiado, y lo interesante también que tiene el derecho internacional es que como cada controversia es tan diferente, uno tiene que aprender de demasiados temas que son anexos al derecho y que son muy Claro. importantes. Por ejemplo, en el caso del Silala, había una parte importante que tenía que ver con hidrología y geología. Y nosotros como Chile teníamos contratado 2 expertos, un hidrógrafo y un geólogo, y se muere lo interesante que era cuando ellos venían a Chile y teníamos que ir al Silala en terreno y ellos te explicaban la hidrografía, te explicaban la geología, te explicaban sobre las piedras.
Entonces, como que uno aprendía muchísimo de cosas que nunca en tu vida te imaginas que ibas a aprender. Ay, increíble. Oye, ¿tú participaste en los alegatos? O sea, como oyente, me imagino. Pero... Sí, pero fui ya cuando estaba con el presidente Piñera. De Ah, hecho, ya. fui cuando el presidente Piñera asumió en marzo del 2018 y los alegatos de Chile fueron en marzo, ahí mismo, como un Al par de tiro. semanas después. Ah, Entonces, como yo justo venía de los equipos y conocía bien el caso, el expresidente me pidió que yo fuera a La Haya, en especial claro. también para poder apoyar al nuevo canciller, que estaba recién llegado, Roberto Ampuero, que no había tenido la oportunidad de trabajar en los casos antes. Entonces, Gran mi rol, escritor, además. claro, exacto. Entonces, Sí. mi rol fue un poco como para apoyar al canciller y también para poder mantener al presidente informado de cómo estaban yendo las cosas allá. Claro, hoy tocaste un temazo. Imagino que muchísima gente te lo ha preguntado, sobre todo el año pasado. ¿Cómo llegaste en contacto con el presidente Piñera y cómo te pidió de ser parte de su equipo? Sí, yo al presidente Piñera no lo conocía ¿Ya? personalmente, nunca había estado con él quizás una vez como en algún evento grande, pero mi mamá había trabajado en el primer gobierno de Piñera, Viste deporte fue, ¿o no? sí, durante el Ya. segundo fue ministra de Deporte y el primer gobierno fue secretaria ejecutiva del programa Elige Vivir Sano, que es este programa de la Wow. primera dama, que después ahora está en el Ministerio de Desarrollo Social y bueno, ahora existe a través de una ley. Eh, entonces, en algún momento, ella le comentó que al expresidente que tenía un hijo que trabajaba en la Cancillería en los casos de Chile con Bolivia y venían los alegatos. Entonces, esto como que tenía Claro. una razón, había un interés en el corto plazo. Y a través de eso, el presidente le pidió a mi mamá que le dijera si es que yo me podía ir a juntar con él para poder hacerle como un briefing de la situación en lo que está, básicamente lo que está el caso de Chile con Bolivia. Entonces yo me junté con el expresidente, o sea, era la primera conversación que tenía con él. Y además Es muy tú como nervioso, me imagino. con qué edad, con 27 años, 28. Tenía 27, sí, tenía 27. Ahora, yo creo que lo que me jugó muy a favor es que yo en ese momento estaba postulando para irme a estudiar afuera, para hacer mi máster, allá a los ¿Ya? 27. Y por lo tanto, yo en ese momento cuando me junté con él no tenía ninguna intención de buscar pega, como que yo Ya. lo encontraba un honor gigantesco poder como hablar con un presidente electo, más y más sobre todo de un tema del que conocía harto, pero no lo sentí como una entrevista de trabajo. Y yo creo que quizás si hubiese ido como una entrevista, probablemente mi desempeño habría sido peor, porque habría habido nervios, expectativas, ansiedades, ¿cachai? ¿Y, Claro. ¿Te y recibió fueron, ahí en Apoquito 3000? Sí. y Bueno, fueron preguntas de entrevista de trabajo o fue una Fue conversación? una conversación solamente sobre sustancia. Mira, en verdad fue como un examen, literal. ya. Eh, Pero Ya. mejor igual, mejor. sí, fue bueno y partimos hablando obviamente de los casos de Chile con Bolivia y después me preguntó qué otros temas veía yo y entonces ahí hablamos de Argentina, de Campos de Hielo Sur, hablamos de los temas de Perú, o sea, en general vimos como todos los temas que yo había visto en la dirección de frontera y límite. Y después él me empezó a preguntar de muchas otras cosas, muchas de las cuales yo no tenía idea, y frente a las cuales dije, no tengo idea. Y yo creo que eso Ya. también, Bien. y él lo valora mucho, o sea, él siempre valoraba mucho como el no bullshit y que uno dijera cuando uno en verdad no sabía. Y después de eso, él me dio mi teléfono. Bueno, leí mi teléfono y ya, listo, como que se me fui a mi casa. Le diste el Eh, número a un presidente como si nada, listo. Claro. Él no me dio el suyo, obviamente, solamente yo le di el mío y no fue recíproco. Y después, como a las 2 o 3 semanas, recibí un WhatsApp de su jefa de gabinete, la Magdalena Díaz, ¿Ya? diciéndole que el presidente le había contado de nuestra conversación, que había quedado muy contento y que si es que le podía hacer una minuta sobre la situación en Venezuela. Algo estaba pasando en Venezuela en ese momento, no me acuerdo qué, pero que necesitaba una minuta sobre esa situación. Bueno, y le hice la minuta, se la mandé, y después me volvió a mandar como un WhatsApp 2 semanas Te mando un después, cheque después. claro, para pedirme, no, para pedirme otra minuta sobre, no sé, yo creo que algún tema con Argentina, por haber sido. Y después de eso, ahí me volvieron a llamar a Poquinto 3000 y ahí me preguntó, todo esto después ya fue con la jefa de gabinete, si es que me quería sumar a la presidencia del segundo piso como el asesor en materia internacional. Y así partí. Ahora llegué Y te la pensaste mucho porque igual si estáis postulando un máster y llegar ahí como que se dividió en dos vías tu vida. Así como, ¿qué hago? sí, ¿O no? sí. Mira, en verdad sí, pero como la mayoría de las universidades aceptan en general deferrals de un año para hacer el máster, mi apuesta era hacer el deferral y después de un año en la pega decidir si en verdad la pega me gustaba. Yo si no tenía como estabilidad de Claro. estar.
y si quería seguir, entonces, bueno, ya, votaba la postulación y después volvía a postular cuando terminara la pega, que fue Y finalmente lo que ahí, hice. y tuviste, Claro. tuviste el trabajo, que me imagino que uno desde afuera dice que es súper jurídico, pero también estabas mezclándolo con política también. Entonces me imagino que ya estando en el segundo piso, no sé qué tanta influencia tienes al final, pero es mezclar con política del derecho, que me imagino que no sé si es lo que querías y buscaste, pero te viste Claro. metido en eso. Sí, no mucho. O sea, yo diría que durante el periodo que estuve en el gobierno, que fueron como 3 años y medio, me alejé del derecho. Me alejé del Ya, derecho. A ver, sí, y no, porque efectivamente yo incorporaba mucho el elemento jurídico en la pega que hacía con el presidente, y en los temas que tenían componentes jurídicos yo me sobreinvolucraba más de lo que ya, normalmente lo había hecho el asesor internacional del presidente. Por ejemplo, cuando habían discusiones en materia de, no sé, arancelarias o comerciales, yo participaba de la conversación, obviamente, y trataba de aportar, pero tampoco era el área donde yo tenía mayor expertise. Entonces, ahí era claro, mucho lo que me apoyaba en los técnicos de la Cancillería. Pero obviamente cuando habían temas limítrofes, pero también en el fondo cualquier materia que involucraba interpretación o aplicación del derecho internacional, yo me involucraba activamente porque además me interesaban mucho esos temas. Entonces trataba de incorporar esos elementos, pero en verdad fue una pega que es una combinación muy buena, porque el derecho internacional, a diferencia de otras ramas del derecho, existe en un contexto político y por lo tanto mm, es una disciplina jurídica que uno tiene que entender a la luz de las relaciones internacionales. El derecho internacional no existe en un vacío. El derecho internacional, la verdad, la forma en que yo lo entiendo es que es la base sobre la cual los estados construyen su política exterior. Es el mínimo común denominador, el cual en el fondo es como como pone la base sobre la mesa y de ahí en adelante uno hace política. claro. Entonces, el derecho internacional es una tremenda herramienta para uno después poder estar involucrado en política exterior o en relaciones internacionales en general, porque te da como ese sustento técnico y te da como un poco como masa crítica que tú necesitas. Y por otro lado, la gente que solo ha estado circunscrita al mundo del derecho, a veces le cuesta ver cómo en la práctica los estados toman las decisiones y cómo el derecho en el fondo se convierte después o da paso a una herramienta política. Y por otro lado, la gente que solamente está en política exterior y no ha estado y no tiene la base en derecho internacional, a veces no entiende cuáles son los límites sobre los cuales se tienen que tomar las decisiones, o tampoco entiende cuáles son las razones por las cuales uno debería optar por una u otra cosa, o cuáles son los grises o los matices. Entonces, para mí una tremenda ventaja, y yo creo que también ha sido la clave de por qué después he podido seguir construyendo una carrera buena en este tema, es producto justamente de tener una base sólida jurídica, pero haber tenido experiencia política que permita complementar las dos cosas. Claro, y hablando de tu experiencia también política y derecho internacional, a ver, a mí me encanta la geopolítica, es algo que rayo, leo muchísimo, me fascina. Y te psicopateamos un poquito en Instagram y vimos que tenéis fotos ahí participando en la cumbre del G7, G20, etcétera. Y te quería preguntar, a ver, uno, ¿cómo fue eso? Alguien de tu edad que igual eres chico, o sea, teníais como nuestra edad, y hablar con esta gente que es como, wow, que uno ve en la tele, ve en los diarios, etcétera. Y también, justo con esta pregunta, quiero preguntar cuál es el jefe de Estado que más te sorprendió y por qué. ¿Ya? Sí, bueno, eso era obviamente una de las partes más interesantes de la pega, que eran Claro. los viajes presidenciales, las giras, las cumbres a las que uno iba. A mí me tocaron vivir dos experiencias que fueron bastante únicas, que fue la de la PEC, que aunque la cumbre no se realizó, igual la PEC es tener el chair de la PEC, porque no se llama presidencia técnicamente, en estricto rigor. Es súper interesante porque dura el año completo, entonces uno tiene que estar en todas las reuniones, en el fondo, participando. Y ahí era organización, ¿cierto? De la PEC. Sí, pero lo interesante era que existen, cuando uno tiene que organizar la cumbre, existen dos posiciones. Uno es el SOM Chair, que es el que representa, de cierta forma, al Estado en su calidad de chair o su calidad de presidencia, ¿ya? Y después, pero eso además significa que tiene que haber alguien que todavía está sentado en el puesto de Chile, representando los intereses del país en cuanto a una de las economías que participa del foro. Y yo cumplí ese segundo rol. Yo no era el que estaba a cargo de la organización, por lo tanto, Ya, había otra persona que era además una pega que requería dedicación full time. O sea, era imposible para mí poder estar en la presidencia y estar además metido en la APEC.
Entonces yo lo que hice es que en el fondo la persona que tradicionalmente se sienta en la silla de Chile, que pasó a estar en la presidencia, yo pasé a ocupar la silla de Chile. Entonces mi preocupación era más que nada defender los intereses del país dentro del foro, más allá de la organización. La lógica que había detrás era que como el presidente quería estar muy involucrado en cuáles eran las prioridades que iba a tener la PEC en ese año y cuáles iban a ser los entregables y los resultados de la cumbre, entonces era bueno de que alguien con el que él estaba en comunicación constante, que era yo, pudiera tener una pata y supiera todo lo que estaba pasando en la cumbre y pudiera más o menos preocuparse de que las prioridades del presidente estuvieran bien representadas en el foro. Esa era un poco la lógica de por qué alguien de presidencia sería bueno que estuviera ahí. Ahora, mucho más interesante, o sea, eso fue muy interesante, pero lo del G7 fue incluso más increíble. Es que wow, además Chile no es miembro, así que fue invitado, eso es wow. Es primera vez en la historia que Chile era invitado a un G7. Teníamos una doble condición que nos ayudaba, que teníamos la presidencia de la COP25 y la de la PEC. Entonces, Claro. aunque, bueno, en ese momento la presidencia del G7 la tenía Francia, que obviamente ellos no son miembros de la PEC, pero igual... Fue en Biarritz, de hecho, ¿no? Sí, fue en Biarritz. Sí, te dije que estoy rayado, ¿verdad? Y lo que fue muy interesante es que justo antes de que partiera la cumbre del G7 hubo una polémica muy grande entre el presidente Macron y el presidente Bolsonaro, producto de los incendios en el Amazonas, donde empezaron a haber declaraciones cruzadas entre los presidentes, insultos, y después el presidente Macron, un par de días antes de que partiera la cumbre del G7 en Biarritz, él dijo que la cumbre del G7 iba a tomar como uno de los principales temas los incendios en el Amazonas. Entonces, que era de loco, porque o sea, no hay ningún país de latinoamericano que esté en el G7. Entonces nosotros, que en un principio íbamos como un invitado a observar, a mirar, era un rol bastante pacífico, Claro. producto de Ahora esto, lo iban a escuchar. No, y no solo eso, sino que el presidente Macron llamó al presidente Piñera y le dijo que necesitaba que él lograra convencer a Bolsonaro de que aceptaran la ayuda del G7 para poder combatir los incendios. Básicamente aquí lo que pasaba es que los países del G7 querían aportar para señal comunicacional, política, demostrar que los países del G7 estaban ayudando a combatir los incendios, pero por otro lado, Bolsonaro no quería aceptar ayuda extranjera porque en el fondo para él esto era un tema brasilero. Además que en el contexto de Brasil el tema del Amazonas es muy delicado porque existe mucha presión por parte de las Fuerzas Armadas brasileras de que esto se trate como un recurso nacional. Existe un sentimiento bastante como soberanista sobre el Amazonas, versus que para el resto del mundo consideran el Amazonas como el pulmón verde del planeta y que por lo tanto existe un interés internacional en la protección del Amazonas porque es un recurso importante para captar emisión y por lo tanto combatir el cambio climático. Entonces ahí como que se generaba esto. Y bueno, entonces nuestro G7 de la nada pasamos de ser un simple invitado a ser como una especie como de protagonista dentro de la cumbre, que fue totalmente inesperado. Y finalmente el deal al que llegamos con Brasil era que iban a ser aviones Chile, como nosotros en ese momento no estábamos en temporada de incendios en Chile, ¿Ya? entonces iban a ser aviones chilenos los que iban a ir a ayudar a combatir los incendios, financiados por plata del G7. Entonces los países del G7 iban a hacer donaciones al Estado chileno, y Chile, a través de esas donaciones, iba a financiar aviones que fueran al Amazonas. Entonces no iba a ser el avión francés o el avión alemán en el Amazonas, sino que iban a ser aviones chilenos. Y eso fue como el deal que logramos. Pero todo esto lo tuvimos que negociar en el G7, Sí, y nuestra delegación era muy chica, porque al presidente Piñera además le gustaba viajar siempre con delegaciones chicas, pero además estábamos sin el canciller, porque el canciller estaba en la cumbre iberoamericana, que era en México, yo creo. Entonces, por lo tanto, estábamos yo y el presidente Piñera, y no había nadie más. contra el mundo, literalmente. Entonces, olvídate lo que eran las reuniones. Llegábamos y había una delegación, o sea, me acuerdo, con Japón, con Alemania, 20 personas al otro lado de la mesa, y al frente yo y el presidente, no había nadie más. Entonces, era como... ¿Y le decían algo? ¿Le tomaban el pelo así como, hey, como le falta a alguien? Así? Miraban con cara como incrédula. Más encima era el presidente Piñera y el asesor de 29. Entonces, además, como que era más insólita todavía la situación. Qué buena. Pero lo logramos, y ahí me tocó interactuar. Ahí, en general, yo no interactuaba tanto con jefes de Estado y de gobierno directamente, interactuaba en general con sus asesores internacionales, Equipos, claro. que todos tenían en general 3 veces la edad que yo tenía. Entonces, además, como que había cierta disparidad. Pero ahí en el G7 sí me tocó por primera vez tener que hablar con varios jefes de Estado y de gobierno, porque había que explicarles cuáles eran las características del deal al que estábamos tratando de llegar.
Así que eso fue bastante Claro. técnico. ¿Y quién te pareció el más duro a la hora de negociar? No, yo, o sea, a tu primera pregunta de quién me pareció el que más me impresionó, sin duda alguna Angela Merkel. O sea, de todos los jefes de Estado y gobierno que conocí en esos 3 años y medio, no tengo ninguna duda que Angela Merkel fue la que más me impresionó por lejos. Para ¿Leíste bien. su autobiografía, me imagino? Para bien, sí. La seriedad con la que abordaba los temas, su preparación, la sobriedad, los conocimientos que tenía, el pragmatismo, era realmente, o sea, uno estaba en las reuniones con ella y era impactante ver cómo manejaba la situación. Oye, yo te ¿Leíste su quería preguntar, autobiografía, me imagino? sí, también. La leí, ahora el verano. Sí, Muy muy buena. buena. Yo te quería preguntar antes de pasar a tu etapa en Colombia y seguir avanzando sobre el estallido social, porque al final te tocó justo estando ahí, entonces no sé si te hizo dudar un poco de la decisión que habíais tomado de estar metido ahí en un momento político tan álgido para el país y que justo te toca el estallido social, no sé, uno puede estar justo decir como, hoy donde me metí, quizás me había dedicado al mundo privado, ¿no te pasó un poco eso o lo tomaste como un desafío eh, en tu carrera al final? Sí, no, lo tomé definitivamente como un desafío. O sea, de hecho, el estallido social reafirmó aún más mis ganas de estar en el gobierno porque sentía que era un momento demasiado importante para el país y en cualquier forma en la que uno pudiera aportar era importante estar ahí. Y yo durante el estallido, a lo que me dediqué casi el 100% de ese tiempo fue al tema de los derechos humanos, porque además era donde yo creía que podía aportar, porque efectivamente, bueno, un tema jurídico internacional, entonces para mí era muy importante incluir la perspectiva de derechos humanos en la acción del gobierno durante el estallido social. Y Ya. eso fue lo que eso fue mi gran preocupación durante el estallido social, desde la coordinación con los organismos internacionales que vinieron a Chile, también la preparación de nuevas reglas de uso de la fuerza que no existían y había que escribirlas, y en el fondo tratar de que ojalá todo el accionar del gobierno se ajustara a nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, para mí fue un tremendo desafío, siempre tuve mucho apoyo del presidente en poder dedicarme a eso. Eh, Así que fue bueno, para mí fue mucho más difícil el COVID, en el sentido que en el COVID efectivamente sí hubo un cambio importante en los tipos de temas que me preocupaba, porque ahí, claro, la lista internacional estaba bastante menos presente, algo había de cooperación internacional, pero la verdad igual era un tema Las muy... vacunas, quizás. Claro. Mm, Sí, pero eran temas más chicos. En ya. el estallido social, por lo menos yo sentí que en el estallido social, al menos yo sentí que sí podía estar haciendo un aporte. Y al Ya. final, ¿cómo te fuiste tomando la aparición en los medios también? Porque tu nombre fue apareciendo poco a poco en los diarios, nosotros también lo leíamos. De hecho, yo al menos te conocí una vez que fuiste a la universidad a hacer una charla de internacionalización de la carrera y ahí te busqué y salí ahí en los medios, como al final que había llegado a ser asesor del presidente Piñera teniendo 27 años. Entonces ya había una aparición en los medios importante y no sé cómo te lo fuiste tomando, porque debe ser igual un shock bien grande que la gente empiece a hablar de ti también. Sí, Sin fue. conocerte, sobre todo. Sí. Fue muy difícil. Fue difícil porque además uno no puede salir a defenderse porque es un asesor. Y parte de uno de los códigos principales de ser asesor de la presidencia es que uno no habla en medios de comunicación. Entonces la gente te pegaba, pero uno tenía que estar en silencio. Y además, pegarle a los asesores del presidente es una forma indirecta de pegarle al presidente. Entonces es atractivo pegarle al asesor. Y uno lo Claro. ve, lo hace a la izquierda, lo hace a la derecha, en todos lados. Entonces es una situación bastante injusta en algunas cosas. Y además, a mí obviamente lo que menos me gustaba también es que todo esto siempre estaba como bajo el marco del nepotismo y el hecho de que mi mamá Mm. fuera ministra. Y de hecho los medios todavía no se olvidan de eso, porque cuando salió la nota de mi nombramiento como jefe de gabinete de la Corte, la primera línea dice el hijo de la exministra de Deportes. Bueno, Entonces, ahí, muy de Chile eso, en verdad, Y muy de nadie, y Chile. nadie sabe que trabajaste gratis en la Cancillería y te sacaste la mierda, perdón el francés, estudiando y trabajando. Bueno, así es sí. Chile y el Ahora, mundo, la verdad. Sí. obviamente uno no es ciego, o sea, el hecho de que obviamente la razón por la cual yo conocí al presidente Piñera fue porque efectivamente mi mamá había trabajado en el primer Obvio. gobierno. En el fondo, obviamente las redes de contacto sirven para abrir puertas, no solamente en Chile, en cualquier país del mundo. Pero nadie está bien valorado en su pega producto del nepotismo. La valoración que el jefe hace de uno y el hecho de que uno genere después una buena relación con su jefe y que tu jefe esté contento con tu trabajo, eso depende 100% de ti, no depende en lo absoluto de las redes o los contactos. Entonces,
yo lo que decía es que, ok, quizás la crítica podría haber sido legítima al principio, pero después de 3 años ya no tenía, como que perdía validez la crítica. Además que me imagino que el presidente Piñera le importaba más que uno supiera de lo que estaba hablando más de quién era hijo. Así Sí, que, totalmente. O sí, sea, además, claro, sí, hacer la crítica era no conocerlo a él. claro. Vamos. Dale, Nico, nomás. No, oye, 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 ya, sigamos un poquito adelante. Aquí estamos como viendo toda tu vida, que me interesa mucho. Y pasemos ya, ¿qué pasa después? ¿Cuándo decidiste dejar como el equipo del presidente Piñera? Porque tengo entendido que lo dejaste antes que terminara su periodo como presidente. ¿Y cómo Sí. llegó esto de Colombia? Sí. Bueno, básicamente el plan siempre era después del gobierno ir a hacer el LLM que tenía postergado desde hace 4 años. Entonces, mi plan original era irme del gobierno directo a hacer el LLM, por lo tanto, renunciar al gobierno en agosto y partir en septiembre. O sea, siempre, nunca iba a terminar el gobierno completo, pero la idea era, en el fondo, renunciar justo antes de que partiera el máster, que parten en septiembre. Pero pasaron dos cosas que me hicieron renunciar antes. Primero, que después del COVID, el rol del presidente en materia de política exterior estaba bastante en segundo plano, lo que significaba que mi trabajo como asesor internacional se había vuelto mucho menos relevante, porque obviamente el presidente, después del COVID, estaba mucho más enfocado, como corresponde, en la recuperación del país post-COVID, y también porque se venía un nuevo ciclo electoral. Entonces, la agenda de política exterior, que había sido algo muy importante para el presidente Piñera, y que por lo tanto hacía que mi trabajo fuera extremadamente interesante, durante el último tiempo la verdad es que estaba alojado en Cancillería, que son los que ejecutan la política exterior, pero desde la presidencia estábamos bastante más replegados. Entonces, la pega en sí misma había cambiado bastante, y yo veía que los temas a los que yo me dedicaba mi día a día estaba cambiando. O sea, yo veía como progresivamente mi día a día estaba cambiando. Esa era una razón. La segunda razón es que estaba empezando el año electoral y yo estaba muy preocupado de que si es que José Antonio Kast pasaba a la segunda vuelta, que el gobierno fuera a apoyarlo, porque yo no me sentía cómodo trabajando en un gobierno que apoyara esa ¿Ah? candidatura. Entonces yo también tenía ciertas dudas de, en el fondo, estar como colaborando para eventualmente una candidatura con la cual yo no me hubiese sentido cómodo apoyar. Ahora, eso era algo que obviamente iba a pasar más adelante en el año, porque todavía faltaban las primarias y la primera. Y la tercera razón es porque yo tenía ganas de ver cómo era volver al mundo de los litigios internacionales, que es donde yo había partido trabajando en la Cancillería. En el fondo yo, durante los años de la presidencia, me había como cambiado un poco el giro, ¿cierto? Enfocado más en política exterior, que como les dije antes, yo creo que fue un increíble complemento, pero de cierta forma necesitaba yo saber si de verdad todavía me gustaba el mundo del litigio internacional o si es que quería seguir explorando más el mundo de la política exterior. Piénsenlo de esta manera, en el fondo estuve 2 años y medio de mi vida dedicado a litigios internacionales de la Cancillería y después tuve 3 años y medio viendo política exterior. Entonces había estado en los dos mundos y yo sentía que había llegado un momento donde yo tenía que definir por cuál de los dos caminos me iba a ir. Y en eso yo sentía que la oportunidad de trabajar en un estudio de abogados que se dedicara a este tema iba a poder, iba a poder yo ver si es que realmente el tema de los litigios internacionales me interesaba como disciplina jurídica, la litigación internacional, o si en verdad, y yo tenía ganas de hacer eso antes del máster, porque eso de cierta forma iba a determinar en el máster también, como en qué cosas me iba enfocando y como dónde iba en el fondo especializando, como poniendo los puntos, o como poniendo más énfasis. Así que así fue un poco como surgió la idea. Y este estudio de abogado, bueno, obviamente es el más conocido en Derecho Internacional Público. Es un estudio que tiene para mí lo más importante es que tiene una política que solo representan estados, no representan a privados, con lo cual yo me sentía mucho más cómodo. Y además, en el fondo, es el estudio que tiene mayor cantidad de casos ante la Corte Internacional de Justicia, también arbitrajes de inversión, arbitrajes comerciales. Entonces era como una súper buena forma de verlo. Y también un poco la idea era, después si es que me gustaba, después del máster, volver a trabajar al estudio. O sea, yo decía como si es que esto resulta bien, yo estoy contento, ellos están contentos, después quiero un súper buen pie para después de graduarme del máster, volver a Washington a trabajar al estudio. De hecho, es el plan original. Y así fue, y así llegué a Foley Hoag, y alcancé a estar como 8 meses con ellos, y ¿Ya? cuando me fui con el plan de volver, estaba todo súper conversado con ellos,
yo me di cuenta que me gustaba mucho la parte del litigio internacional, como que si bien la parte de política exterior había sido una súper buena experiencia y me había y súper interesante y un buen complemento, pero de verdad, era el juicio lo que realmente me interesaba. Y al Eh, final, ¿cómo llegaste a que te contrate Foley? Porque me imagino que también fue un poco por el LLM en Colombia, que te abre las puertas a estudios internacionales, pero conseguir ese trabajo al final, ¿cómo lo conseguiste? ¿Fue un periodo de práctica? Porque de repente a mí me pasa que yo digo, por ejemplo, si uno quisiera trabajar como abogado en el exterior, el camino lógico, y yo creo que la mayoría de la gente ha llegado así, es, ya me voy a hacer el máster, y trato de, estando en el máster, buscar trabajo y que me contrate un estudio y tratar de quedarme y conseguir el trabajo. ¿Fue un poco así el modelo? No, el modelo que tú describiste es el modelo correcto y el modelo que todos deberían seguir y es la forma de hacerlo. Lo mío no es un ejemplo para nadie, porque yo venía de una posición de privilegio. En el fondo yo estaba postulando como el asesor en política exterior de un presidente, de un Estado que obviamente es muy interesante también desde el punto de vista de potenciales casos que podrían tener. Entonces, eh, como que era una posición bastante especial de la cual yo estaba postulando por venir de la presidencia de un país. Ahora, la forma en que esto ocurrió en la práctica es que uno de los asociados del estudio, a quien yo lo conocía un poco, como en algunas de las conferencias internacionales, creo que nos había tocado alguna vez estar en un panel junto a una conferencia, él puso un post en LinkedIn que estaban buscando asociados. Y esto era mientras hacías el LLM, ¿o no? ¿O No, esto antes? todo fue antes del LLM, todo esto fue Ya. antes Ah, del esto LLM. antes, ya. Sí, sí, sí. Yo trabajé en Foley antes del LLM, lo cual también es totalmente excepcional que haya trabajado antes de hacer el máster. Y bueno, entonces yo vi este aviso en LinkedIn y había un link para poder postular. Entonces apreté el link, pero te da una lista de universidades y tú solo podías postular si habías estudiado en una de esas universidades, de la cual obviamente la Católica no estaba en esa lista, porque eran puras universidades gringas y eran muy pocas universidades gringas además. Entonces yo lo que hice fue que le mandé un mail al socio principal del estudio, a quien yo no lo conocía, nunca había tenido ningún contacto con él, pero obviamente es una persona extremadamente conocida, que se llama Paul Reichler, y yo le mandé un mail diciéndole, hola, soy Benjamín Sala, soy el asesor internacional del presidente de Chile, vi que existe este llamado para poder trabajar en el estudio, yo me voy a ir a estudiar un máster en septiembre, pero tengo un periodo de 8 meses antes del máster y me encantaría poder trabajar con usted durante este periodo de 8 meses. O sea, yo desde el minuto uno lo planteé como un contrato definido por un periodo definido para poder trabajar con él. Y además, sin haber hecho el bar exam también. Sí, sí, sin haber hecho el bar, sin haber hecho el bar, no, en verdad era una apuesta. Yo dije como, bueno, quizá les renta y lo encuentran Claro. interesante tenerme por 8 meses, pero los gallos me podrían haber dicho, o sea, ¿cómo te va a venir por 8 meses? Esto no sirve de nada, háblanos después del máster. Pero igual yo creía que podía haber interés mutuo, o sea, interés de ellos, y bueno, y para mí era súper importante porque yo sentía que si hacía una buena pega con ellos, después la puerta quedaba abierta para volver después del máster. O sea, mi plan original cuando yo me fui a Washington siempre fue irme a hacer estos 8 meses, después irme al máster y después del máster volver a Washington. Era como para dejar la Claro. puerta abierta. Y me respondió y me dijo, sí, perfecto, nos interesa el perfil, te vamos a meter en el pool con el proceso completo. Así que, y después me llamaron a entrevista, tuve la entrevista por Zoom desde Santiago, como con 5 o 6 socios, y después me ofrecieron el contrato por los 8 meses. Wow. El sueño, Y el sueño. claro, ¿y te lo creías cuando te llegó ese mail? No, o ¿O fue sea, como... no, fue de loco, no me lo creía nada. No me lo creía nada. Yo también creo que tuve algo que me jugó a mi favor, que en ese momento tenía muchos casos en español, porque Ya, eran arbitrajes de inversión donde ellos representaban a Perú y Ecuador en distintos casos de arbitraje de inversión y que los procedimientos eran en español y por lo tanto ellos estaban necesitados de abogados que pudieran trabajar en español. Entonces yo creo que eso ayudó a que probablemente mi perfil fuera preferido por sobre otros, porque por lo menos era mano de obra que ellos podían meter inmediatamente a trabajar en estos arbitrajes claro. internacionales. Eh, y Oye, después, bueno, dime. y después me fui a Colombia, como estaba planificado desde un origen, eh, cuando estaba en Colombia, bueno, y después yo me fui con ellos con un acuerdo verbal de que yo iba a volver al estudio después de trabajar para Colombia, o sea, después de mi máster, ese es el plan. Y cuando yo estaba en la mitad de mi máster, apareció
apareció un llamado público para ir a trabajar a la Corte Internacional de Justicia, que es un proceso que se hace una vez cada 3 años, y que básicamente lo que hacen es que ellos cada 3 años llaman a un concurso grande, y de ese concurso, que en general postulan como 1.500, 2.000 personas, quedan 10 personas en una lista. Y esa es una lista que se llama el roster, que son 10 personas que es válida durante 3 años, y que durante esos 3 años te elige un juez de la Corte en la medida de que su consejero jurídico, su clerk, se va. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, tú renuncia el clerk y el juez al que se le fue su consejero jurídico recibe esta lista, que son las personas seleccionadas, y elige a un nombre de esta lista. Y una vez que la lista se vacía, se llena con nuevos nombres porque partió el ciclo nuevo. Claro. ¿Y por qué tomaste la decisión de postular allá si ya tenía un acuerdo verbal en Washington? ¿Qué te llamaba más de la parte judicial que más de la Bueno, parte pero es que, litigante? además, igual yo creo que para el derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia Bueno, es como obvio, la sí. cúspide de la Claro. carrera. Eso, Pero son eso dos roles muy distintos. son roles muy, pero no tanto, porque es verlo desde el otro lado de la mesa. O sea, en uno tú Claro. estás actuando como abogado y en el otro lado estás actuando como asesor del juez, pero estáis metido en la resolución de conflictos, estáis metido dentro del sistema en el cual uno litiga, que es a mí la litigación que más me interesa, que es la litigación ante la Corte. Entonces imagínate el asset que uno gana con entender cómo funciona el proceso judicial desde el Es otro verdad. lado. O sea, es lo mismo que cuando, si uno es, por ejemplo, el litigante en Chile, la posibilidad de haber trabajado en un tribunal chileno y ver cómo funciona desde el otro lado, a uno obviamente eso lo va a hacer mucho mejor litigante. Obvio. Yo sentía que era una inversión gigantesca, además de como lo único y lo especial de trabajar en la Corte. Después el día de mañana, si es que yo quiero volver a trabajar en un estudio, o quiero volver o como abogado independiente, soy un perfil mucho más atractivo por el hecho de conocer el Es funcionamiento de la verdad, es Corte. un punto. ¿Y Un cómo fue punto. el proceso entonces de llegar a Clerk? O sea, ¿cómo fue el proceso de postulación? ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Muy Claro. largo? Fue terrible. Terrible. Entonces, ya, lo primero que uno tiene que hacer es que uno tiene que mandar sus antecedentes, tiene que mandar el currículum, carta de motivación, 3 cartas de recomendación. Yo esto, obviamente, además yo lo hablé con el estudio, no es como que yo de un día, esto no fue una sorpresa. Claro. Yo les conté que quería postular, ellos me dijeron que le encontraron una idea increíble, que las puertas siempre iban a estar abiertas, como que fue toda una conversación muy virtuosa, muy positiva, porque al estudio obviamente le tenía un gran interés en que yo trabajara en la Corte también, porque después el día de mañana, si es que yo quisiera volver, también uno vuelve con mucho más conocimiento. Bueno, y después uno mandaba todo esto, manda todos estos antecedentes, y de toda la, como, de todos los que se reciben, que son, no sé, 1.500 más o menos, llegan, los dividían por región, ¿ya? Según la nacionalidad de la persona que está postulando la pega. Y eso, como todos los de la misma región, se lo mandan al juez de esa región, ¿cachai? Y ese juez con su equipo hacen una preselección para que quede más o menos como de esos 1.500 la idea, es que quede más o menos como 100 o 150. Y después a esos 100 o 150 los invitan a un examen escrito, y después de rendir el examen escrito, quedan más o menos como 30 seleccionados para el examen oral, y después del examen oral, que no es una entrevista, es un examen como un examen de grado. ¿Ya? Y después de esto, uno queda en la lista de los 10 seleccionados. Oye, ¿y de qué eran los exámenes? ¿Como mucha teoría o también resolución de casos prácticos? ¿Cómo era el enfoque? El examen escrito era un caso práctico, era como 2 países ficticios que tenían una controversia y uno tenía que resolver o proponer una solución a la controversia. Y el examen oral era más como estilo de derecho, como lo que nosotros estamos acostumbrados, materia, definiciones, artículos, era como un examen tradicional. O sea, te luciste, me imagino, porque... Es que aparte de hacerlo en inglés, siendo chileno, les suma dificultad además. Sí, no, y la entrevista y el examen oral tenía que ser parte en francés también. El examen escrito uno podía elegir el idioma, lo cual facilitó harto, pero el examen oral uno tenía que responder al menos una pregunta en francés para por lo menos confirmar que uno tenía ciertos conocimientos. Te dieron recuerdo de Vietnam, me imagino. Ahí como... Sí, fue bien traumático el proceso. Bueno, y ahí, pero la historia no termina ahí, porque ahí lo que a uno le dicen es que uno quedó en esta lista de los 10, pero tú no sabes cuándo te va a elegir un juez, porque todo esto depende de que el consejero del juez se vaya. Entonces ellos básicamente, la Corte te manda un mail diciendo felicitaciones, quedaste en la lista, y te pueden elegir de acá los próximos 3 años. Entonces tú decís, como chucha, ¿qué hago en los próximos? O sea, yo Hay que había ganar terminado, plata también.
yo había terminado mi máster y decía, pues, ¿qué hago? ¿Cachai? Bueno, y hablé con el estudio, con Foley, y no era fácil la decisión porque si yo me iba a Foley, yo tenía que informarle a la corte que estaba en Foley trabajando, y eso iba a generar conflictos de interés porque iba a trabajar en caso ante la Claro. corte, y las posibilidades de que un juez elija a alguien que iba a llegar lleno de conflictos de interés era muy complejo, y yo tenía la suerte que los casos en los que yo había trabajado en Foley ya habían terminado, porque yo entré a la parte final de esos casos, que eran básicamente los alegatos orales, y la sentencia ya se habían entregado o la sentencia iba a salir muy pronto. Entonces yo justo había logrado básicamente quedar sin conflictos de interés, y volver a Foley me significaba crear conflictos de interés. Entonces no era una decisión muy inteligente, y el estudio lo entendió, o sea, ellos me encontraban razón, y bueno, pero tenía que hacer algo con mi vida, ¿cachai? Como que no podía estar 3 años quedando, como que, ¿qué iba a pasar? Y justo en eso, una profesora de Columbia, con la cual yo tomé un ramo y después fui su ayudante, sale en la prensa, en los New York Times, que el gobierno de Estados Unidos la decidió nominar para ser jueza de la Corte de la Haya. O sea, imagínate la coincidencia. O sea, mi profesora, la que fue ayudante, la habían nominado como jueza. Entonces, yo le mandé un mail a ella, que se llama Sarah Cleveland, que es la jueza, hoy es la jueza americana de la Corte, y le dije que estaba en la lista de estos 10 seleccionados, y que yo estaba esperando a que un juez me eligiera, y que por lo tanto estaba básicamente como a la lista de espera, y que si nos podíamos juntar a comer. Entonces nos juntamos a comer en Nueva York, esto Tú como, fue, por favor, elígeme. claro, exacto. Entonces, pero yo tenía que ofrecerle algo a cambio, yo no podía, más Claro. encima, la elección de ella era un año y medio después de esta conversación, en el fondo era un año y medio antes de la elección. Entonces yo tenía que buscar alguna forma de plantearle algo interesante. Entonces yo le dije que yo le ofrecía ser su jefe de campaña, que si ella me lograba que la Universidad de Columbia me contratara en una pega para poder hacer investigación académica y yo poder tener un sueldo y un contrato con Columbia, yo por el lado, el fondo le podía manejar su campaña para ser jueza de la Corte. Que es una campaña compleja porque tiene que elegir la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Entonces, básicamente tienes que hacer campañas frente a 190 países, lo que implica viajar, minutas, reunirse con los embajadores, pero era algo para lo que igual yo estaba bastante bien preparado porque no era tan distinta a la pega que había hecho con Piñera. Entonces, así fue el deal. Entonces, yo le dirigí su campaña, y ella habló con la universidad para que la universidad me pudiera ofrecer un puesto de investigador, y con eso yo por lo menos podía tener un sueldo todos los meses, y el único compromiso es que tenía que sacar una publicación académica durante ese tiempo, y también tenía que ser ayudante de ella en las clases que ella iba a dictar ese semestre. Eh, y estábamos en todo este proceso cuando me llegó el mail del juez japonés, que me había elegido en la corte. La mitad de este proceso. Mitad de la campaña. En la mitad de la campaña, estamos en la mitad de la campaña, así que bueno, ahí hablé con ella y tuve que abandonar la campaña, pero ella todavía quería que siguiéramos involucrados nosotros académicamente, porque estábamos haciendo varios proyectos interesantes. Entonces ella me dijo que ella se las quería jugar para que la universidad me contratara como profesor y para poder hacer un ramo juntos. Entonces ella habló con ella y ella en el fondo apoyó mi postulación para que me contrataran como profesor adjunto. Y así llegué a ser profesor adjunto de Columbia y hicimos un ramo junto, que fue el 2023, hicimos un ramo junto en Columbia, y ahí yo ya me vine a la corte. Oye, Ese ramo de máster también, ¿no? ¿Ah? Todo ramo de máster, no de pregrado, digamos. Es que lo que pasa es que Derecho en Estados Unidos siempre es un máster, no existe Claro, pregrado, o sea, porque verdad. para los gringos son 3 años y para los internacionales es 1 año, pero son los dos programas de posgrado, solo que uno dura 3 años y el otro dura 1. ¿Sabes? Perfecto. Wow. Y te llama el juez japonés entonces, ¿y cuál fue tu reacción? No, quedé bien impactado, de partida nunca me lo esperaba, como que de todos los jueces que había pensado que podían estar interesados en mi perfil, no me lo había esperado. Él fue uno de los jueces que estaba en el examen oral, y después cuando él me contrató, él me contó que después del examen oral, como él había estado en el panel, él le pidió a los otros jueces que sacaran mi nombre fuera de la lista porque él me quería elegir. Entonces, yo todo lo supe después. Entonces, yo en el fondo, después del examen, yo automáticamente mi nombre quedó como en reserva, porque él quería esperar a que él pudiera elegirme, y cuando su consejero cumplió los 4 años del cargo, entonces ahí él, voy a partir trabajando con él. Wow.
Increíble. O Así sea, oye, pero es que parece que he vivido como 10 días en una. Es que, wow. No, ¿y cuántos años tenías? ¿Como 33? 33, sí, pero hay mucho de esto que tiene que ver con coincidencias, ¿cachai? O sea, el hecho de Claro, que, obvio. o sea, por ejemplo, o sea, todo el trabajo de la campaña, el hecho de que una profesora o sea, yo si no hubiese sido por Sarah Cleveland, que es la jueza americana actual, yo no tendría la relación que tengo con la universidad. O sea, ella fue la mentora que me abrió las puertas en la universidad y que se las jugó por mí para que me contrataran. Y de hecho, yo antes de ser jefe de gabinete del presidente de la Corte, yo había renunciado, yo me iba de la Corte ahora en abril y volvía a Colombia a hacer clases. De hecho, tenía un ramo que debería estar haciendo en septiembre, porque ya no lo voy a poder hacer. Y todo esto fue porque yo quedé con la relación con Colombia súper bien armada, producto de que ella me ayudó mucho. Pero tampoco son coincidencias, porque al final, claro, uno puede decir que son coincidencias, pero son coincidencias que uno se va armando, porque tú partiste en la universidad, te metiste al YESAP, uno va haciendo redes, después estar en el gobierno, entonces al final como que uno va armando su camino y yo no creo que sean coincidencias, también sino, es un esfuerzo detrás y la perseverancia de Claro. hacer contacto, hacer redes, el esfuerzo de trabajar, entonces no sé si son coincidencias. Puede ser, sí, es verdad. Hay que es saber ocupar las oportunidades cuando se presentan. Exactamente. Oye, ¿qué tal la vida en Europa? Bien, entretenida. Igual, ¿Sí? igual echo de menos Nueva York, me gustaba mucho. Y parte de ¿Ya? las razones por las cuales me quería volver también era para poder volver a vivir en Nueva York. Pero bien, Ámsterdam o sea, La Haya, bueno, estoy cerca de Claro. Ámsterdam, y Ámsterdam es súper central, es fácil viajar. Así que igual se agradece, aunque el trabajo es bien intenso, así que tampoco hay mucho tiempo Oye, ¿y libre. el Sí. presidente de la Corte cuánto dura? ¿O es un Dos cargo años, de dos 2 años, dos años? años. Y Sí. de Ya. ahí, o sea, ¿ya tenéis pensado qué viene después o estáis viviendo el presente del día a día nomás? No, antes de que el presidente saliera electo presidente, había renunciado a mi pega en la Corte, porque los contratos duran 2 años y uno puede renovarlo por 2 años más. O sea, es un sistema de 2 más 2. Y yo cumplí mis 2 años y le dije al juez que ya sentía que había cumplido mi periodo en la Corte, como que la Corte tiene una curva de aprendizaje que se estabiliza bastante rápido, porque es una institución que una vez que uno aprende bien cómo funciona, la verdad es que el trabajo es muy interesante, pero uno el trabajo no cambia mucho, ¿cachai? Se puede volver a veces un poco repetitivo incluso. Y yo tenía ganas de volver a estar del otro lado de la mesa, tenía ganas de volver a trabajar en los casos como abogado. Claro. Entonces yo había armado un sistema en que yo iba a volver a hacer clase a Colombia, presenté un ramo que me lo aprobaron, que es un ramo sobre litigación internacional en general, y lo iba a partir estudiando y me iba el socio principal de Foley, del estudio en Washington, que fue el que me contrató, él renunció al estudio y se independizó. Ya. Y iba a irme a trabajar con él. En los casos que él está viendo, que tiene bastantes casos, en otros tribunales internacionales, también en La Haya. Entonces el plan era estar haciendo clases un poco y trabajando con él en varios casos por el otro lado. Y después, bueno, llegó esto de la jefatura de gabinete, así que un poco quedaron en hold de esos planes. Claro. Pero con Colombia, por lo menos en principio, la idea es volver a hacer clase a Colombia apenas termine el cargo, en 2 años. Oye, ¿y llegar a ser juez de la Corte algún día? Es que no es algo que uno pueda ni planificar ni pensar Claro. mucho. Tienen que pasar dos cosas que no tienen nada que ver con uno. Dos cosas que son totalmente externas. Primero, hay solo 2 jueces latinoamericanos en la Corte, que ha sido la tradición histórica, y que Chile tenga uno de esos 2 puestos es muy difícil porque somos un país chico. En general, hoy por ejemplo está Brasil y México, y por lo tanto que Brasil o México, que son los dos gigantes regionales, le den espacio a otro país es algo muy difícil. Entonces, que haya un Claro. juez chileno en general es muy complejo. Y además de esa primera complejidad, tiene que haber un gobierno de turno que esté dispuesto a apoyar tu candidatura. Entonces, la verdad es que yo creo que es una pega para lo cual uno no puede hacer ningún tipo de planificación, que Pero es algo. diríais que un sueño, diríais que un sueño tuyo o ya al día de hoy dijiste ya, mi periodo de acorde terminó, tengo otro sueño, otros objetivos. No sé si es un sueño. Yo creo que por ahora lo que me gustaría, ojalá más, es volver a seguir trabajando en juicios ante la Corte y otros tribunales internacionales. Y también me gustaría volver a hacer clases, porque eso sí lo he hecho de menos y me Perfecto. gustaba harto hacer clases. Así que espero
espero Ya. también poder volver a eso. Bueno, oye, venga, ya vamos cerrando. Te dije media hora y pasó una hora, pero estuvo muy buena Está la muy buena conversa la y conversa. muchas gracias. Queremos Ya. pedir para cerrar si pudiera dar un mensaje de motivación a quien, no sé, nosotros por ejemplo tenemos un amigo que le gustaría seguir tus pasos, pero mucho más, le gustaría internacionalizar la carrera, trabajar en un mundo más internacional. ¿Qué le aconsejáis aquí desde el Bueno, fin del y mundo al sabiendo final? también el contexto de que estamos en Chile, estudiamos Derecho Por en eso, desde el Chile, fin del y mundo. que, como decir que al final uno puede llegar a internacionalizar la carrera si es que se lo propone. Sí, yo creo que mi mensaje es que se puede, existe la posibilidad y yo creo que lo que hay que hacer es tratar de eh, identificar cuáles son las oportunidades correctas y jugárselas por esas oportunidades, aunque signifiquen en cierto momento ganar menos o tener pegas que quizás no están en el nivel en que uno se imaginaría en un principio. A veces uno tiene que un poco sufrirla un poco al principio para que después empiecen a pasar las cosas buenas, pero ese sufrimiento inicial, sacrificio, que bueno, yo lo vería más como una inversión, sí vale la pena, de todas maneras. Y creo que no solamente uno tiene que pensar que uno está destinado a vivir afuera, yo creo que si es que uno es busquilla y uno se lo propone, existen tremendas oportunidades para poder hacer cosas en derecho internacional en Chile. Probablemente hayan periodos de la vida donde uno tenga que vivir afuera, sí, obvio, pero en el fondo, yo no creo que sea una buena, yo no diría a alguien que descarte el derecho internacional porque significa necesariamente tener que estar afuera de Chile. Yo creo que ambos caminos son posibles. Gran mensaje. Oye, Benja, muchísimas gracias de nuevo. Te pasaste. Te Gracias, gracias. felicitamos por tu trayectoria, también mucho éxito en este nuevo cargo. Gracias por el tiempo y nos dejáis un gran mensaje de que al final la carrera que estudiamos nos da un campo muy, muy grande donde poder ejercer. Así que muy felices por los mensajes que nos dejaste, nos sirvió mucho y de nuevo muchísimas gracias Te por tu pasaste. tiempo. Y Ya, buenas pues, noches. que estés muy Buenas bien. noches también, sí. Chao, chao. Te pasaste, Benja, gracias. Gracias. Chao.